Veamos ahora un tema, no digo sencillo, pero lo hemos tratado de resumir lo más posible y lo más práctico, porque en realidad de esa manera vamos a poder... Recuerda que la tuberculosis extrapulmonar, podría no ser de hecho no se consideraría pues un tema en ninguna parte del mundo como neumología, pero en nuestro país los neumólogos manejan todo TB, así que por eso hemos preferido tratarlo en esta área. Para mí no es nada no es nada raro ver tuberculosis extrapulmonar, aparte por ser internista, pero como le digo, en realidad básicamente con lo que hemos revisado ya tenemos la terapéutica y varias partes, varios componentes, y vamos a ver, habíamos dicho que la tuberculosis extrapulmonar más frecuente, ¿cuál es? Pleural, de lejos es la pleural, ¿ok? Y de ahí sigue la ganglionar. Entonces vamos a ver las características. Primero la miliar. La miliar es la que nadie quiere ver, la que es más clásica verla en los primarios, o sea, en niños, ¿no? Verla en niños y en ancianos, ¿no? Es una tuberculosis diseminada. Lo que predomina es la fiebre, la anemia, hepatoesplenomegalia, la linfoadenopatía y bueno, la imagen de milia. Miren ustedes, la imagen de milia que se puede ver típicamente en el pulmón. El diagnóstico de la tuberculosis miliar, miren que uno de los sitios que más rinde puede ser la orina, 50%. El BK en esputo es bajo, médula ósea también, pero la biopsia hepática es el examen por excelencia. Miliar, recuerden, pregunta, biopsia hepática, por favor. Y ese esquema 1, como habíamos dicho, ampliado a 10 meses, ¿no es cierto? Ahora, se recomienda el uso de corticoides, sobre todo, básicamente en niños. O sea, el uso de corticoides en miliar, eso está en la última guía. Pleural es el más frecuente de todas las tuberculosis extrapulmonares, de lejos. Habíamos dicho, clásicamente varones de 20 a 35 años, lo más frecuente, ¿no? Es un líquido amarillo citrino, un ADA alto, unos aperominio de mononucleares más del 70% y una glucosa baja. Es la característica del líquido. Ya hemos hablado un poco de la clínica de esto. El diagnóstico es por biopsia pleural y solamente se utiliza esquema 1. ¿Okay? Acá ven ustedes la típica curva de Damaso. Miren ustedes acá, la escrófula clásica, ¿no? La adenitis. En otras partes del mundo se dice que esta es la causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar. En nuestro medio consideramos que la tuberculosis pleural, siempre y cuando no tenga compromiso pulmonar adicional, es netamente el extrapulmonar por excelencia número 1. ¿Ok? Entonces, en ambos casos no puede haber compromiso pulmonar. Entonces, es la segunda, es el número 1 en el resto del mundo. Lo más común es que sea cervical el compromiso. La escrófula es la lesión clásica, ¿no? Con liberación de calcio. Y el diagnóstico pasa por un BAF o por una biopsia excisional. ¿Ok? La biopsia, básicamente. Esquema 1. La más contagiosa de todas es la laringitis. Habíamos dicho que si hablamos de tuberculosis pulmonar, ¿no? El paciente más contagioso es el que tiene caverna, pero la más contagiosa de todas las tuberculosis es la laringitis, por eso es el que produce, como decían algunos, hasta 4 cruces, ¿no? Entonces suele producir ronquera, laringitis crónica y es de rápido diagnóstico a nivel de esputo por bacilo ácido alcohol resistente, o sea, lo que se llama el típico BK en esputo. Esquema 1. La meningoencefalitis TB la van a ver más en el capítulo de neuro, pero es importante, se ve más en niños y en VIH, ¿no? En VIH cuando no tiende a ser parte del compromiso sistémico, muchas veces son pacientes miliares. El líquido cefalorraquídeo es típico con pleocitosis, ¿no? Monocítica clásica, moderada, entre 50 y 200, glucosa muy baja y la proteína elevada. La clínica es típicamente fiebre, ¿no? O sea, una fiebre persistente, cefalea, confusión, ¿no? Y en el recién nacido, vómitos incoercibles a veces. El BK puede ser positivo el cultivo, pero lo que se hace fundamentalmente no es tanto el PCR. Hoy en día esto se llama prueba molecular rápida. Lo que se pide hoy en día es una prueba molecular rápida, ¿ok? Entonces, eso es lo característico. Y
se da el tratamiento ampliado, como habíamos dicho, para el sistema nervioso central, segunda fase, 10 meses, y acompañado de corticoide. Esta es la laringitis, ¿no? La laringitis, miren, la laringitis tuberculosa. Veamos ahora lo que es la osteoarticular. Recuerden que la osteoarticular, ¿no?, es compromiso fundamentalmente óseo. Raramente es articular puro. Cuando es articular puro es rodilla. El diagnóstico se hace por biopsia sinovial. Y el tratamiento es esquema 1. Ahí queda. Pero el osteoarticular es compromiso del hueso esponjoso y suele producir una secuela porque en 95% de los casos son mal de Pot. El mal de Pot es una enfermedad que se ve mucho todavía en nuestro país. Típicamente compromete ¿a quién? A D11, D12. Eso es característico. Produce absceso osifluente anterior. Ahí destruye. Miren cómo se encuña. Y produce un absceso, destrucción de los cuerpos vertebrales en su cara anteriores, y produce un absceso osifluente y suele comprometer el disco intervertebral entre esos dos cuerpos vertebrales. Por eso se llama espondilodicitis. Cuando compromete el disco es dicitis. Entonces, si solamente comprometiera el hueso y la columna sería espondilitis, pero como compromete el disco, espondilodicitis tuberculosa. Puede producir absceso en el psoas como complicación y paraplegia. Este paciente de hecho está parapléjico. Siempre el diagnóstico es por biopsia hueso y este es ampliado también a 10 meses, no se olviden. El génito urinario es uno de los más tardíos, formas más tardías que se presentan en estos pacientes que han tenido tuberculosis tempranamente. Generalmente es compromiso renal, la siembra es hematógena y puede comprometer genitales, por eso se llama génito urinaria. Suele comprometer genitales, orcoepidimitis en el varón y las trompas en la mujer. Lo clásico es la hematuria, o sea, la hematuria, la fiebre, la disuria, el dolor suprapúbico. En la urografía se puede ver típicas imágenes de cálices excluidos y las calcificaciones parenquimales, ¿no?, diseminadas. Eso también es característico. Ojo que la tuberculosis generalmente el paciente con tuberculosis secundario al renal generalmente es un paciente que ha tenido tuberculosis pulmonar previa. Y hay lo que se llama la triada de Colombino. La triada de Colombino, que es la orina ácida, ¿no es cierto?, la piuria, ¿ok?, la piuria y la orina aséptica. APA. Ácida, piuria, aséptica. APA. Acuérdense de eso siempre, APA. Entonces, la triada de Colombino, ácida, piúrica, aséptica, ¿no? APA, ¿ok? Entonces, eso siempre tener en cuenta. Es una pregunta clásica que se repite cada cíclica. El diagnóstico, beca en orina, directo. Y esquema 1. La pericarditis tuberculosa, ahora sí se ha definido muy bien. Entonces, alto riesgo de pericarditis constrictiva. Ojo, tiene alto riesgo y el paciente puede hacer, ¿no?, actividad eléctrica sin pulso. Dolor torácico, disnea, también hacen fiebre. Siempre nos olvidamos que todos los pacientes con tuberculosis en general hacen fiebre. BK positivo, cultivo positivo. Ojo que generalmente se hace biopsia. El diagnóstico puede ser biópsico o también rinde el BK. Ojo. Y ese esquema 1, y este es otro de los que se usa corticoide. Siempre recuerden, ¿quiénes usa corticoide? En primer lugar, clásico, ¿no? Clásico, la meningoencefalitis, miliar en niños y pericárdico. Ahora sí eso está mejor definido. La abdominal, ojo que algunos todavía decimos, a veces nos olvidamos y decimos enteroperitoneal, peritoneal. En realidad, la tuberculosis cuando ataca los órganos del abdomen
no puedes excluir ninguno. Por eso que hoy en día se dice tuberculosis abdominal. Miren el engrosamiento, miren cómo se pegan las asas, miren cómo hay ascitis, o sea, está por todos lados. Abdominal compromete peritoneo, compromete todas las vísceras, incluso, ¿no?, los fondos, el perianal y los ganglios alrededor de todas estas vísceras. Suele producir dolor abdominal crónico, diarrea, ojo, la diarrea incluso puede dar BK positivo. Ascitis, donde más raro, pero también puede dar BK positivo. Hepatomegalia más abdominal, que generalmente es, ¿no?, ganglios y peritoneo comprometido. Y en el líquido, el ADA puede indicarnos, no es diagnóstico, pero nos puede indicar cuando uno está por encima de 30, entre 30 y 39. El BK líquido ascítico es uno de los que más rinde. La biopsia peritoneal es el examen de diagnóstico por excelencia. Si uno dice acá biopsia, BK en orina, biopsia, acá biopsia peritoneal. O sea, puedo hacer PCR en el líquido, o sea, más que PCR, ya les había dicho, en todos ellos, si tengo tejido, yo puedo hacer una prueba molecular rápida. La prueba molecular rápida funciona en todos ellos. Pero acá la biopsia peritoneal es lo que más rinde. Porque incluso cuando se entra con el laparoscopio, uno puede ir directamente a los granulomas.